Cada conversación que he tenido con Sebastián ha sido para ayudarme a crecer como músico, pero jamás se le escapó que era necesario reírse. Así que esta entrevista no podía tomar otra forma que no fuera la de una conversación entre profunda y cómica, lo cual se agradece. Desde Coquimbo partió a Alemania, luego a Francia y actualmente oscila entre Estrasburgo y Berna. Extraña el mar, pero agradece cada momento en que aprende algo nuevo y no dudará en compartir esos conocimientos a quienes estamos en el lugar donde él partió. Hoy, en el quinto capítulo de Pulsaciones, el músico, guitarrista y tiorbista Sebastián Carrasco. Para empezar, hagamos un repaso corto. Por corto me refiero a que como que vayáis punteando, eh, tipo línea temporal de tu carrera. Ya, eso Que tú igual nos cuentes sí. como, a grosso modo, dónde empezaste y dónde estás ahora. Como bien sencillito. A ver, sabes que no sé, cuando me dices carreras como desde como mi carrera profesional y eso como he seguido estudiando Ya, como que nunca he empezado. Sí, ya, pero no, pero yo empecé guitarra en el colegio y porque tuve la fortuna de que mis profesores de música eran guitarristas y estudiaron guitarra clásica ya, en Antofagasta y después en Serena. ya. Y de hecho en Serena mi profe había sido alumno de Galloso, Rómulo Galloso, que es el que creó la cátedra de guitarra ahí en la ULS. Después estudié ahí con Francisco Vergara, con el Pichi, y de ahí tenía pensado irme, salir, o sea, probar suerte afuera. Y de ahí estuve viendo varias opciones y la primera que me resultó fue en Alemania con un profesor no muy conocido. Y de ahí me vine a Francia en el 2013. Ya. Y desde el 2013 que estoy en Europa, de ahí empecé a estudiar con el dúo Melis, estudié guitarra, después continué en la música antigua con Yasunori Imamura, que es un laudista, y ahora estoy estudiando en Suiza, en música contemporánea, con otra guitarrista, con Elena Casoli. Y entonces, Entonces lo eso es como... siguiente, lo siguiente es, no por qué, pero con qué objetivo te fuiste de Chile. Es variado. Hay de todo un poco. O sea, Ya, todos salimos, o sea, yo creo que todos tenemos una motivación, después simplemente buscar la justificación. O sea, en mi caso yo quería salir, quería irme de Chile a un tiempo, a donde fuera. Y estuve viendo varias opciones, irme a trabajar a Argentina, irme a Brasil, em, como las cosas las más fáciles que podemos hacer, porque para irte no te piden visa, todo se tramita allá, el idioma es el mismo, está lleno de chileno, entonces es más fácil conectarse. Y después me empecé a preparar, quería hacer un máster. ya. Y de ahí me resultó acá en Europa. En todo Pero fue caso, así. Además que también fue por una cuestión de dinero, de plata. Porque en Estados Unidos es carísimo. ya. Pero es carísimo, es horriblemente caro ir a estudiar. Y los gringos son racistas, los papeles y todo. Acá también te piden papeles, pero de repente es mucho más sencillo. Y los conservatorios y los másters son más baratos que que en Estados En Unidos, que Estados en Unidos. Australia, que Ya, en Nueva Zelanda, no sé. ya. Y lo otro que yo quería estudiar también. Sí. En todo caso, bueno, tú decís, te fuiste buscando un máster, ¿cierto? Sí, Y el entrete es que no fue lo primero que hiciste.
No, pues de hecho pasaron varios años. Pasaron 5 años, sí. Pero en esos Es que- 5 años estudiaste otras cosas. sí, lo que pasa es que la educación en Francia es súper rara. Y de hecho eso me gustó bastante en un comienzo porque hice un diploma en el conservatorio de la ciudad, de Estrasburgo. Además con el dúo Meili, que son los tremendos guitarristas, pero era como un diploma de mierda. Sinceramente era un diploma de mierda. Pero yo aprendí. Y esa libertad fue lo que más me gustó. De, como que no tenías esa obligación de cumplir con los requisitos de la educación formal como un máster Ah, o ya. como una licenciatura. Era un diploma, así ya estudia, así como haz lo que quieras, estudia así, sé estudiante. Y en 2 años toca. Era así, de verdad que fue así. Fueron 2 años donde no tuve examen, tuve un solo examen que era mi recital final. Ya. Y podía tocar lo que yo quisiera. Entonces era como, listo, sé estudiante, bienvenido. ¿Y qué tocaste en ese entonces? Toqué la sonata ginastera, toqué el tema variado y final de Ponce y tres dimensiones modales de Atanas Urkusunov. Ya. Que Buenísimo. es como un programa de música moderna siglo XX. Lo otro es que no he hablado de esto aún. Pero siempre quisiste tocar tiorba. S- Sí, o sea, sí, sí. Es que la tiorba te llama la atención. Tú la ves y es como, oh, es como los bajos que le faltan a la guitarra. Es como, oh, qué bacán. Pero siempre quise estudiar música antigua. Ah, ya, o sea, sí, pues, porque, por ejemplo, no te conozco tanto, pero igual, a ver, después vamos a hablar de la postura política que tenías y todo eso. Pero eres una persona que como que reclama las cosas igual. Pero también eres una persona que se adapta bastante bien a las cosas que pasan. O sea, a las oportunidades que tenías. No por nada de la ULS llegaste a Francia. Y ahora después vamos a hablar que también finalmente puedes optar al máster que tanto buscaste. No uno, de hecho, pues, sino que tenías ofertas ahora. Sí, Entonces, por eso te pregunto si siempre quisiste tocar tiorba o se dio allá, ¿cachai? O tú siempre dijiste, no no, quiero tocar tiorba y ojalá en algún momento estudiarlo con alguien bacán. no, de hecho es súper rara la historia con la tiorba, porque fue el 2006, yo creo. 2006 o 2007. Que en el Música Ahora, en el Festival de Música ¿Mm? Contemporánea de la ULS, vino el ensamble de música contemporánea de la Católica, ¿ya? Ya. Y vino el Eduardo Figueroa con la tiorba. Yo no conocía lo que era una tiorba. Y tocó una pieza que yo la estoy tocando ahora, que es el Ya, canto ok. segundo de Felipe Rodríguez. Y yo vi el instrumento, que además que era una tiorba inmensa, medía 2 metros de largo, o sea, era inmensa. Entonces, y Eduardo igual es grande, pero la tiorba era más grande aún, ¿cachai? Y tú veías esa cuestión, escuchabas los bajos, y como, de verdad que era como una epifanía. Y yo, no sé, weón, me sentía terrible, guaso, como, oye, ¿y eso qué es? Y tantas cuerdas, y tantas cuerdas, no sé, como, ¿y cómo se llama? Y ahí él me explicaba, porque era una tiorba, que no era una tiorba muy buena la que él tenía, pero... Y ahí que me llamó mucho la atención, pero en esa época yo conocía la vihuela y el laúd. Ya, sí. Y acá en el conservatorio, por eso te digo, el diploma era súper libre, porque también me permitía tomar clases de música antigua. Y el profe nos decía, bueno, si quieren puede hacer la música antigua en la guitarra, o si no, yo les enseño a tocar estos bichos raros. Ya. Y yo escogí los bichos raros. Obviamente. Ajá. Y así estoy, pues. Y ahora tengo como dos vidas. Sí, pues. por- Bueno, en Porque el último concierto que tocaste, en la última audición que diste de donde estabas estudiando ahora, tocaste ambos instrumentos, pues, ¿no?
y tocaste, o fue, eso fue en la antepenúltima, que en la que tocaste guitarra eléctrica también. Sí, fue en la... Espérate. Sí, toqué guitarra eléctrica y tiorba. Y Tiorba, sí. Ajá. Sí, pero por ejemplo ahí toqué pura música contemporánea. Era una Sí, obra pues. contemporánea para tiorba. Pero, Pero también y estoy tocando música antigua. O sea, toco música del barroco en tiorba. Hace poco tocaba música renacentista en la U. Al mismo tiempo que hago música contemporánea. oye, para allá va la siguiente pregunta. Porque la música contemporánea es como, no es, eh, no es como necesariamente identitaria de Chile. No, o sea, no escuchamos eso normalmente. Entonces yo te quiero preguntar si te gustaba la música contemporánea antes del pregrado en la ULS o fue ahí cuando escuchaste, por ejemplo, en el Festival Música Ahora, no sé, o en alguna clase con algún profe, o fue después, fue en Alemania, fue en Francia. No, no fue en la ULS. Fue en la ULS. Ya. Y de hecho estoy súper agradecido de eso. Porque, o sea, cuando estaba allá, yo creo que todos éramos conscientes que teníamos una formación bastante extraña en comparación al resto de Chile. Como músico, era como... Eran profes jóvenes, bueno, ahí es cuando llegó Galvez, Correa, Guedes, y todo bajo la guía de la Ariadna Colli, que ella era como Sí, la que pues, tenía el proyecto de la carrera. Entonces, realmente tuvimos una formación súper rara en comparación a lo que hacen los otros mortales. Porque nuestros profesores principales, como del área teórica, son solo compositores. tal cual. Y son compositores activos. Sí, pues. Entonces, hay un énfasis, hay mucha importancia como a la composición. Entonces, también a la música contemporánea. Y se hablaba mucho de composición en historia de la música. De hecho, el curso se llama Historia de la composición musical. Historia y análisis de Sí, la composición musical. sí, pues. Que tiene otro énfasis. Y que la universidad organiza un festival de música contemporánea como el Música Ahora, que es uno de los más importantes de Chile. Y de los Sí, más pues. variados y de los más abiertos en ese sentido. Eso es lo que a mí me permitió descubrir y apreciar un poco más la música contemporánea. Tanto como para estudiarla Sí, posteriormente. sí. Y de hecho, para mi examen de... Cuando terminé la licenciatura ya, toqué los interludios de Cristian Morales, que es como una obra bien contemporánea en Chile. Sí. Entonces, me interesaba desde ya, desde ya. Pero entonces, porque por ejemplo, el acercamiento que yo tuve con la música contemporánea no fue precisamente, sí, igual teórico ya. No voy a negar que el profe Gabriel, aunque él igual ya está chato de la música contemporánea, cosa de él, pero eh, igual me metió interés, pero por lo menos para mí el interés en la música contemporánea fue tocando, Ujú. con alumnos de ahí que se están desarrollando de esa manera y dije, va, esta música es más que interesante, como que de verdad que bacán tener la posibilidad de tocar esto. Entonces te pregunto a ti si tu manera de disfrutarla de manera primeriza fue tocando o fue a través de esta introducción teórica, formativa de los profes. Más que teórica fue oyendo. Y eso Ya, fue... Sí, yo creo que esa fue la clave, weón, por lo menos en mi generación que tuvimos, como que tuvimos esa paranoia de oír, ya. como que todo era música, como ese idealismo, no sé, que ahora igual me pasa y me sirvió un montón para la improvisación libre, para las cosas que estoy haciendo ahora, me sirvió un montón. De hecho, esa es la base que yo tengo, Sí, bueno. el, Bueno, el oír. El profe Gabriel Ujú. siempre decía oír. Antes de que pusiera la pieza o algo,
chiquillos, oír. Y yo creo que esa es una frase que tiene como de hace 10 años atrás, por lo menos. Te la debe haber dicho a ti Sí, también. pero yo, por ejemplo, no tuve clases con él desde el comienzo, porque él no estaba. Yo tuve el último año con él y tuve Ah, solamente ya. el taller de creación. Es de creación. Ajá, pero toda la primera etapa fue, fue principalmente eso de desarrollar el oír. Más que de pensar lo que se hace, sino de oír, de poner atención. Y eso yo creo que es una de las grandes fortalezas de la formación que tuve de allá, Sí. de la Universidad de La Serena. Y que lo siento mucho más ahora. Quizás Ah, sí. lo que siempre he dicho que la formación técnica de repente no fue muy buena, que he tenido que estudiar el triple o ver cosas que que eran básicas, pero bueno, eso es solucionable. Pero todo lo demás lo tuve en ese momento como de juventud, cuando está recién salido del colegio, no sé, y estás Sí, como po. dispuesto a todo. Y Sí, po. me, y me desarrollaron ese sentido de oír, ese gusto por oír. Y ahí ya da Sí, lo po. mismo si es música contemporánea o lo que sea. Sí, po. Ya lo demás es gusto, que es lo que te guste. Que lo que te gustó no, sí, po. Bueno, y el tema que sacaste ahora, así como la formación técnica, ¿tú lo encontraste muy duro? Como el, a ver, porque está como este paradigma de que los alemanes son muy brígidos, que tocan muy bien, que no hay errores, o que en Europa en general como que hay puro asiático y todos tocan desde los 5 años y a los 6 años ya dan conciertos, etcétera. ¿Encontraste que fue un bache muy grande bueno, igual lo dice, fue solucionable? Sí, y tuve la fortuna que mis profes creyeron en mí. Ay, Eso fue cuando audicioné acá, toqué horrible, sí, pero horrible. Fue horripilante, sí. O sea, si yo lo veo en perspectiva, o sea, yo me pegaría en ese momento, así como, sale, así, basura, ándate, así, ándate. Pero ellos no, pues ellos me dijeron, se ve potencial, como detrás de toda esa mierda, como que se ve algo. Y, y esa confianza es lo que me permitió crecer, pues de ahí tuve un montón de sesiones de técnica de la guitarra y cosas así, pues, que me ayudaron también y de hecho fue rarísimo porque el trabajo principalmente fue oír también, fue el sonido, fue trabajar el sonido. Y eso te influenciaba forzosamente en la técnica. sí, Pero sí, fue súper duro porque, no sé, yo tenía compañeros que llevaban con el dúo estudiando, no sé, 5 años. ya. Y yo estuve el primer año, estudié 3 años con ellos, el primer año así como con puras cuestiones de técnica, corrigiendo mi mano, que después los resultados los vi un año después. Mm, No es algo que se vio inmediato. sí, pues. Pero igual ahí Pero fue como tu disposición como esa disposición de que habláis, de que cuando uno sale del colegio está dispuesto a que le enseñen de todo. Fue como igual virtud tuya decir, aún quiero que me enseñen de todo, ¿no? Da lo mismo. sí, 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 igual yo venía a eso, pues venía a aprender. Venía dispuesto a eso. Y hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. De hecho, eso, yo encuentro eso lo más bacante de la música, po, que la podías estudiar toda tu vida. No formalmente, sino por ti. O sea, Corté. como la música se estudia igual. O sea, Sí. se lee, se oye, se aprecia. No sé, es como un continuo aprendizaje. Y por lo mismo dudabas de la primera pregunta de carrera, porque tú lo tomas como cuándo parte realmente la carrera, pues cuándo dejo de aprender si realmente nunca voy a dejar de querer aprender. Sí, po, y de hecho ese es el problema que tengo, es como una especie de droga. Sí, pues, es que es bacán, de verdad que es bacán. Yo encuentro súper motivante. El problema es que tienes que cumplir con las formalidades, o sea, tengo que cursar ramos,
tengo que, no sé, pues que marcar presente en cosas que no me interesan, mucho menos que lo que hubiera hecho acá en Francia, pero si hubiera hecho un máster, a eso me refiero, que cada Así, país tiene formaciones distintas, pero, pero todo lo demás lo encuentro genial, sí, genial, sí, genial. bueno. Y, Oye, y yo y creo en... que es como lo fundamental de cada músico, tener esa curiosidad. Ah, sí, bueno. Sí, o sea, es como el punto de partida igual, pues, Mm, al momento de tocar, de escuchar y de aprender. Te quería preguntar si, en retrospectiva, si te acordáis nomás, ujú. por el primer día en la ULS, por el primer día en Alemania y por el primer día en Francia. Si te entrevisto de nuevo, te pregunto por... Si te pregunto de nuevo, te pregunto por el primer día en Suiza. Pero ya dejemos eso para después de tu elección del máster. A ver, el primer día en la ULS fue con Mario Arena. Y sí, bueno, además que sí, era en un ramo rarísimo que ese de simbología y sintaxis que nos hacía. Ah, Además verdad. que él es compositor, pero realmente Mario Arena es como un especialista en la lectoescritura. Sí, Es un buen rayado con eso. Y en esa época venía de inaugurar la arpa eólica, de hacer una obra contra el cambio climático, era como, verdad. sí, pero era como, oh, era Arpa como eólica, que demasiado. digamos le queda una cuerda. Sí, no está hecho pico. No, y calma, después él tenía la idea de hacer el Parque de los Instrumentos en Montepatria. Ya tenía elegido el cerro, iba a ser uno. No, si era. Bueno, ese fue mi primer Tu día. primer día. Sí, Ya. po, con ese tipo de personaje. Igual para mí Mario Arena es como una especie de científico loco, pero músico. ¿Cachai? Como que solamente se le pone. Se imagina cuestiones como que. Ah, como, ¿por qué? ¿Qué fumaste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y no sé, pues de ahí como a la semana después nos empezó a hablar sobre la semiótica y nos puso una película súper rara que se llama Los Conspiradores del Placer, que es una película que no tiene diálogo, dura como una hora y media o casi 2 horas, y donde son puros buenos maniáticos que tienen como que tienen y van mostrando sus manías y cómo se entrelazan en una historia que no, donde no hay diálogo, ¿cachai? Y él excitado con la película y nosotros, ¿qué chucha estamos haciendo acá? Era como eso. Sí. Después, después todas mis otras experiencias fueron penca, güey. O sea, no fueron penca. Porque, espérate, me preguntáis, el Pero primer día tenemos el de la ULS, viene el Sí, de primer día en Alemania. pero ¿te refieres cuando llegué a Alemania o cuando... o mi primer día tomando clases en Alemania? Porque son dos Primer cosas distintas. día. Pero a ver, tú fuiste. Primero fuiste un día a Alemania y después yo entiendo que te devolviste, ¿no es cierto? ¿Cómo? Yo te pregunto por el primer día ya de estadía en Alemania. Es que el primer día fue horrible. El primer día, cuando llegué a Alemania fue horrible. Fue horrible, sí. Fue el día que le llaman de la unificación alemana, que es el único festivo en toda Alemania. Ah, ya. Y yo no sabía. Y llegué el único festivo de Alemania. El único. Pues los alemanes no, casi ni tienen festivo, así. Y llegué justo el único festivo de Alemania. Entonces estaba todo cerrado. No tenía dónde dormir. El chileno que me iba a ayudar nunca llegó. Y dijo, te mando las llaves por correo. Le dije, pero weón, si es festivo, weón, no va a llegar. Bueno, caos, caos, caos. Me dijeron, además que no hablaba alemán, hablaba un inglés como el pico y...
Y era domingo, o sea, no era festivo, era ese festivo que en octubre, el 3 de octubre creo que, o el 5 de octubre. Y, y perdido, así, no sabía qué hacer, no sabía con quién hablar, no conocía a nadie. Y le preguntaba a la gente, nadie me entendía, me respondían en alemán, yo no entendía nada. Y de repente me mandaron a un lugar y la cosa es que era como un asilo de drogadictos, donde podía pasar la noche y yo no... ¿Qué? Y estaban todos con cara de loco. Y de hecho la tipa de la recepción me dijo, no, sabes que como que no. Si no encontráis nada te venís, pero no, no te quedé acá. Oye, pero ella fue amable por lo menos. Sí, pues, sí. Te Y hablaba advirtió. inglés, y hablaba Ah, inglés, ya. Ah, y ya, hablaba ya. inglés. Ya, Sí. pero a ver, cambiamos el sabor de boca. Entonces, o quizás no resulta, pero el primer día de estudio en Alemania. O me va a decir que igual fue No, no, eso nefasto. fue Ah, bacán. ya. Eso fue bacán. Eso fue bacán. Porque, de hecho, mi profe me dio clase en su casa. Ah, Porque ya. me empezó a dar clase antes de que la universidad abriera. Ya. Y, y fui a su casa. Bueno, no vivía donde estaba la universidad, vivía en otra ciudad. Y eso fue genial. Eso como que me cambió toda la visión de la estadía que estaba allá. Bueno, Ya. tenía dónde dormir, no hablaba el idioma. Por lo menos tenía plata porque me había ganado un fondar. Ya. Pero no sabía nada. Y el chileno que me iba a ayudar estaba súper lejos y no sabía cuándo iba a volver. De hecho, lo conocí mucho tiempo después. Y, y bueno, y mi profe me fue a buscar y fue genial. Fue súper amable, fue súper paciente conmigo. Él me ayudó un montón con el tema de la guitarra, con el tema de la técnica y de cómo también empezar a pensar las obras. Y eso fue como la primera apertura de mente que tuve. Ya. Sí, Y eso pues, fue bacán. Y de hecho con él, bueno, nos escribimos de vez en cuando, no sé. Pues la otra vez fui a tocar a Alemania, bueno, cuando se podía. año y Cuando... medio ya. Sí, po. Y él fue a escucharme. Ah, ya. Se pegó el pique y fue. Y eso igual es bacán, po, bacán. Quedó una relación entre medio. Sí, pues, me imagino. Y fue bacán y Ya. él estaba súper contento y de hecho avancé un montón. Gracias a él. Qué bueno. Mira, ahora tengo miedo de preguntarte por el primer día en Francia, pero tenemos tenemos el comodín, tenemos el comodín de preguntar por el primer día de estudio. ¿Cómo fue el primer día en Francia? No, Bueno, qué da igual, terrible. da igual. A ver. Bueno, yo después de Alemania me devolví a Chile, Sí, pues. ¿ya? Y el primer día en Francia fue, bueno, yo llegué a Frankfurt, Alemania, un 13 de septiembre del 2013, ¿ya? ¿Por qué digo la fecha? Porque es cerca del 18. Y llegué a Frankfurt donde estaban todos mis amigos y resulta que yo llegué con mis maletas, con la guitarra, con todo. Me decían, no, vamos a dejar tus cosas a la casa de tal weón. Que quedaba una hora de Frankfurt. Ya, fuimos a dejar las cosas y dijeron, ya, y ahora nos vamos al Basile. La comunidad chilena tiene así como una ramada, así que vamos para allá. Hay una fiesta chilena, carrete, toca unos amigos y fuimos. Y yo había llevado pisco, vino para regalar. Al final nos tomamos todo. Nos robamos vino, nos regalaron vino, compramos más vino. Yo no había comido, llevaba como, no sé, como 15 horas de vuelo. Más encima me había ido en bus. De Serena a Santiago me fui en bus. Y de ahí, o sea, de Ah, Coquimbo a Santiago me fui en bus, sí, pues, pero bueno, el bus lo tomé en Serena. Y de ahí el viaje, llegué a carretear. Y dije, ya, bueno, pero mañana tengo que estar en Francia. Porque me estaban esperando, un amigo me estaba esperando. Y ah, ya. la cosa... No, pero eso va para otro... Bueno, la cosa es que carreteamos un montón.
Al día Ay, siguiente perdimos como 3 trenes, nos quedamos dormidos en la estación de trenes. Y de ahí llegué a Francia el domingo, era un domingo, a medianoche. Todo eso, todo lo anterior pasó un sábado. En el último tren que llegaba acá. Llegué con una caña, pero asquerosa, sí, pero asquerosa como nunca. Como nunca. En el tren no podía comer, no podía tomar agua, nada, así. Estaba muriendo, así, muriendo. Y llegué a Francia y mi amigo me esperaba con una cerveza de 1 litro. Así con una lata de una cerveza de 1 litro. Me decía, bienvenido. Y yo, bueno, salud. Y así ay, fue mi primer día en Francia. ay, se fue como un viaje de espacio temporal ya, pues. Viaje- Ya, y el primer día de estudio en Francia, donde llegaste a estudiar allá. A ver, no recuerdo mucho cómo fue, pero lo bacán del dúo es que, por ejemplo, el dúo hablaba en español, porque ella es española y él es griego, pero como está casada con ella, habla español y habla súper bien español, estudió en Madrid y todo. Entonces ya cuando llegué era como todo en español, como, oh, ya me sentía como en Realmente. casa. Sí, y de ahí empezamos a ver lo que yo estaba tocando, me empezaron a dar como ejercicio, pero fue como súper hogareño, sí. Realmente me sentía como en casa, solo que hablaban gilipollas. Ah, sí. Pero, pero también tengo como ese recuerdo de que fue súper grato, weón. Fue súper grato. De tomar clases y de cómo discutíamos de las cosas que iba a estudiar, de lo que me proponían. Y eso igual fue bacán. Mm, Era como todo muy abierto también. Era entendible. como, ¿qué es lo que quieres ver? Así como, ya, ¿qué te gustaría? Y en ese sentido, igual tú tenés que ser como súper decidido con lo que querís ver, con lo que querís ver, por cierto. Sí, sí. O sea, tienes mucha libertad, pero es una gran responsabilidad también. Sí. Igual creo que es como Y una manera de prepararte para la vida real de músico, po. sí, pues el otro que es entre adultos, pues, weón, sí. Ninguno tiene 12 años tampoco. Ni te tratan como de 12 años. O sea, No, pues entonces, oye, ya, está bien. Ya estudiaste, ya hiciste tu diploma, ahora quieres seguir estudiando, está bien. Bueno, ¿qué es lo que quieres hacer? sí, po. Y de hecho ahí estudié mucha música del siglo XX con ellos. Sí, po. Y a la par con jazz sonoro y música antigua. Pero sentí eso, fue súper grato, weón. Fue súper grato. Y son bacanes ellos, son muy bacanes. El dúo Meli debe ser de las personas más increíbles que he conocido acá, en Europa. De gente que ha ganado todo, que toca en todos lados. Ahora tocan mucho menos porque tienen familia. Pero, pero son muy buena gente. Y eso es bacán. Y de tener gente que toca tan bien, pero tan bien, de buenas que son músicos y que te reciben así como un amigo más, pues. Eso lo encuentro súper gratificante. Y hasta el día de hoy nos vemos, o sea, cuando vienen nos vemos. O sea, igual en resumen, en esta pregunta, tirándola hacia Europa, es súper gratificante estudiar allá, por lo menos en los lugares que tú estudiaste, y parece que es súper terrible llegar, por lo que hablamos. Sí, pues. Sí, o sea, migrar es difícil, pues. Ese es Sí, el pues. tema. Migrar donde sea, donde sea. Pues yo tengo amigos que se fueron a Argentina y les pasó lo mismo. Ah, ya. Que los asaltaron o que los trataron de estafar o que no sé. O que te tratan mal. Es como un gaje de la migración, po, de migrar. Sí, pues. Pero yo creo que más que en Europa, más que venirte a Europa, es como. Porque
a pesar de todo, mi experiencia en la ULS fue súper grata igual, po. Yo no lo pasé mal, Mm, no lo pasé mal. Tengo mis mejores amigos de la ULS. Tengo mucho cariño a mis profesores de la ULS. No a todos, pero a varios. imagino, sí, Pero, pero verdadero cariño, o sea, como gente que te forma de corazón, po. me imagino. Y no como de profesor estudiante, sino como entre adultos, pues, ¿cachai? Sí. Pero Y, igual yo he conocido gente que se ha venido a Europa que lo ha pasado mal escogiendo profesores. Y eso fue una de sí. las cosas que yo traté de averiguar harto, porque mucha gente me decía, oye, de repente es alguien muy conocido, pero no es muy Mm, bueno, no es muy buen profesor, o quizás va a llegar y te va a tratar mal, porque hay un montón. sí, pues. Por eso te digo de que con el dúo me llamó mucho la atención eso, que hay gente que toca increíble, de verdad, sí, pero... o el mismo Pablo Márquez, toca increíble, son buenos que son geniales, son geniales. Y son tan buena gente, así como que nunca se les ha subido el ego, saben que saben mucho, pero como, mira, qué lindo lo que toca, qué lindo suena eso. Mira, Mm, podrías como hacer esto, lo otro. Como que siempre en la sugerencia, no como en la imposición. mm, qué bueno. Oye, y agarrándonos como de este hilo de luz, son dos preguntas contrastantes. Ya, primero, el mayor éxito musical que has tenido, o que tú consideras tu mayor éxito musical. Está difícil. Ninguno, no sé. Tocar la guitarra. No, pero por ejemplo, tú has tocado en un montón de lugares, pues. Por ejemplo, el concierto que más te haya gustado dar. Mi examen acá en Estrasburgo. Ya. Bueno, ahora falta mi examen en Berna, que yo creo que ese va a ser apocalíptico. Porque el Sí, mira, programa es... si podéis me mandáis una foto del programa de nuevo, para ponerla por acá, para que se entienda por qué apocalíptico. Sí, sí, de hecho hoy día discutíamos eso con mi profesora, de cómo organizar el examen. Es como... oh. Pero es genial. Esas son cosas estoy súper agradecido acá, po, que puedo hacer, que es Mm, sumamente libre, porque voy a tocar tres instrumentos, voy a hacer música de cámara, mm, voy a tocar improvisación, como, ya, haz lo que quieras. sí, mm, Pero para mi recital acá en Estrasburgo fue así, o sea, como que me sentí músico, me sentí intérprete, ya, y lo gocé, y lo gocé así, lo gocé. Y de hecho el examen lo toqué en la sala de órgano del conservatorio, porque justo antes de mí había un organista ya, y era el mismo jurado. Entonces yo me dije, puta, cagué. Así como que ya, puta, el órgano así, ¡guau! Gigante, con todas sus cuestiones, pedales, como que millones de sonidos. Y después el chilenito con la guitarrita, así como que... ñi, 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 ñi. Y no, pues sí, yo me liberé y la gocé, y la gocé. mm, Y de hecho tuve muy buenos comentarios, saqué mucho mejor nota que el organista. qué bueno. Y no, es que fue acá. Además que tocar ginastera es para volverte salvaje, weón. De verdad, Heredia. ginastera. Eso yo podría decir, pues, weón, que uno de mis grandes logros musicales, tocar la sonata ginastera. Pero Mm, de- como la experiencia de haber estudiado esa obra, no mm, de tocarla por tocarla, sino como llegar a la versión que yo quería. Ese fue mi mayor logro. De ahí para adelante todo se me hizo más fácil.
Qué bueno, sí, pues. Como Bueno, desarrollar esa identidad. y en todo el contraste, el, el mayor fracaso, la mayor decepción musical que tuviste. Uy, yo iba a decir mi divorcio, pero eso no es musical. ¿No? Precisamente digo musical por eso. No, no, no sé. No sé, yo realmente no sabría decirte. Porque obviamente que he tenido fracasos. Po, conciertos que no va nadie. Mm, Sobre todo allá, po, en Chile. Y eso fue ah, sí. súper triste. O proyectos que no funcionaron. Po, Mm, festivales que tuvimos que meter plata nosotros. Pero. Pero no sé, weón. No sé, no sé si la música se presta para el fracaso, weón. ¿Sabes? Cuando dejas de ser honesto contigo. Eso como puede ser el mayor mm, fracaso. Y de hecho, por ejemplo, ahora que yo sufro de distonía focal hace ya más de un año, eso podría ser mi mayor fracaso. De cómo fallarme a mí mismo por mm, llegar a tener eso, por desarrollar la distonía. Pero también ha sido una tremenda oportunidad porque he conocido un montón de guitarristas y de músicos que han tenido distonía. O sea, como que he tenido ahora otra aproximación a la guitarra. He tocado otro repertorio que no podía. O sea, que el hecho de tener un problema en mi mano me derivó como a pensar el repertorio de otra forma. O sea, como que ya, tengo que evitar este tipo de cosas y se me abrió otro repertorio. sí. Otro. Como de no tocar lo que todos tocan, sino como, ah, pero mira, está esta obra que nadie toca. O que muy poca gente la toca, pero es muy buena. Como cosas así. Mm, Entonces también se transformó en una ventaja. sí. La Pero otra, no sabría decirte, no. pero igual está interesante eso, como de que la música no se presta para el fracaso. O Porque sea, sí, tampoco, o se podría sea, prestar si, yo creo que si uno es deshonesto, sí, po. sí. Pero sí, pues, por lo menos ¿cómo se llama? Las experiencias que cuento, por ejemplo, la distonía no es como un fracaso, sino finalmente es una enfermedad con ciertos síntomas, con cierto tratamiento, no es Sí, como... no, pero es que por ejemplo, es lo que yo siempre le decía a la gente de la ULS, po, de que, puta, yo siento que, no siento que he llegado lejos, no he hecho nada interesante en el mundo, salvo tener una hija, como lo único interesante que he podido aportar al mundo. Pero musicalmente, como te decía recién, yo sentía que tenía una gran falencia técnica. Y a pesar de todo eso, logré instalarme acá, logré seguir estudiando y logré estar donde estoy ahora. Que también me permite hacer conciertos, no sé, como crecer también como músico. Así Sí, pues, entonces, no podría haber como un fracaso en todo eso, al contrario, yo creo que todo ha ido para mejor. bueno. Las otras, tengo otras preguntas contrastantes, pero se me hace difícil porque yo pregunto músicos no guitarristas, ¿qué más te inspira? El problema es que tú no tocas solo guitarra. Entonces voy a reformularlo y voy a ser músico que no toque cuerdas pulsadas, ¿qué más te inspira? Mm. Bueno, pianista siempre. Zimmerman es bacán. Y Y, Christian Zimmerman, es bacán. Tiene como un coloring bacán, weón. Un fraseo. Como que esa weá es bacán. Además que en el piano es como tan distinto a la guitarra. sí, Mm. no. Y bueno, y el otro es, bueno, es puro tecladista, pues, Pierre Hantai también es bacán. Que es un clavicenista francés. Que Y
que realmente, el, de hecho fue mi profe de guitarra de acá de Estrasburgo que me dijo, ¿qué estaba estudiando yo? Sí, creo que estaba estudiando baja, algo así. Me dijo, no, mira, escucha Pierre Hantai. Y Mm. aluciné, fue como, oh, escuchar Scarlatti por Pierre Hantai o Rameau o Couperin o Bach incluso. ¡Wow! Es como tan fresco la música, así. Como que te la Entiendo. entregas y te dice, toma, te la regalo. Y tú la escuchás Bueno, y te imaginas que es tan simple, es como tan cercana, pero no. pero no. No. Y al contrario, músico, ya, guitarrista, laudista, yorbista, violista, etcétera, ¿qué más te inspira? Pablo Márquez. Pablo. Sí, Pablo es un ídolo. A ver, Pablo es, sí. Yo creo que es como lo mejor que hay en... O sea, es lo mejor que nos pudo pasar como guitarristas. Pablo Márquez. mm, Nunca estudié con él y nunca iba a poder estudiar con él porque es imposible. Es imposible. mm, Pero las veces que lo he escuchado y los amigos que tengo que han estudiado con él, eh, además que la discografía que tiene, sí, mm, es fascinante. O sea, toca Milán, toca Narváez, toca el Cuchi Leguizamón con sus arreglos cromáticos, em, toca música de cámara, toca mm. Schubert, toca, toca música contemporánea, dirige como todo, sí. Es como el guitarrista no guitarrista. Y eso lo encuentro bacán. Elena también, mi profesora en Berna, Elena Casoli, también la admiro un montón porque ella se dedica a tocar obras pero que son marcianas, así como ella está dispuesta a tocar lo que llegue, así como que ya, no importa, hay que ir es como, si hay guerra, hay que ir a la guerra, y ya, vamos, dispuesta. Está como, es la primera que está, es primera línea, ¿cachai? De la música contemporánea. Eh, si está escrito, se toca, en el fondo. Sí, y si no, también. Ah, eso. Y si no, también, sí. Es como, listo, ¿no? Hay que vivir la música. Hay que vivirla, sí, ya. Y eso lo encuentro genial. Y ella también toca varios instrumentos, em, pero bueno, ella es principalmente guitarrista. Y de ahí en música antigua, puta, es que hay tanta basura. Bueno, el Cristian Gutiérrez toca bacán. El Ah, Cristian, sí, Cristian Gutiérrez. sí, po, y es chileno y toca bacán. Además que toca muy lindo, weón. Toca muy lindo. Sí, sí, es Tiene verdad. como esa sensibilidad que, que se necesita con ese tipo de instrumentos. Son instrumentos muy delicados, weón. Sí, y Hopi, bueno, Hopi es como el ídolo de todo ese mundo, Mm, porque sí, en gran parte el laúd existe gracias a Hopi. O sí, pues. sea, es súper raro, weón, porque de una u otra forma todos hemos estudiado con Hopi. Mm, O sea, toda la gente que ha estudiado música antigua, en algún momento de su vida, o sea, tu profesor o el profesor de tu profesor estudió con Hopi. sí. O te lo mencionan en la O- clase, o escucha la versión de él, o etcétera, No, no, etcétera. pero realmente, no, realmente, toda la generación que está dando clases de instrumentos antiguos, ahora como, no sé, de 50 años, 60 años y 40, porque Hopi seguía dando clases hasta hace poco, todos estudiaron con Hopi, todos. Sí, pero es Mm. impresionante. Es como la madre nodriza del laúd. Pero Es sí es loco, verdad, es entonces, loco. sí, entonces igual el Hopi es como en ese sentido una fuente de inspiración, porque
él hizo cosas que nadie hacía en su momento. Mm. Hay unos discos que no son para nada buenos. Tiene una forma bastante rara de tocar. Pero bueno, pues él se atrevió a hacerlo. Cosas que nadie tocaba en ese momento. Mm. Y Y, bueno, y hay un tipo que es súper bueno, que es José Miguel Moreno. Que, ya. que es genial. Es un genio. Ese tipo es un genio. Y todos sus discos son increíbles. Todos. Todos, 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 todos. Qué bueno. Y esta pregunta que la dejé para el final de esta sección es que no voy a explayar tanto porque hay alguien que preguntó lo mismo y tengo que darle derecho a esa persona que te lo pregunta a ti. Pero tú nunca, eh, por lo que yo he visto, nunca he tenido miedo de expresar tu posición política. Y es algo como que, por lo menos en Chile, es como que no veo a la mayoría de los guitarristas decir, yo pienso esto, o no sé, desearle el mal a algún político. Yo veo que tú vas y lo haces. ¿Alguna Ujú. vez tuviste miedo de eso? ¿O siempre te dio lo mismo, estando en Chile, estando en Europa, estando en, no sé? ¿O siempre tuviste esa, fuiste claro en tus principios, por decirlo? Sí, quizá. Bueno, igual las redes sociales te permiten mayor libertad, yo creo. Ahora, Sí, sí, en ese sentido como que puedes publicar lo primero que se te viene. O sea, como es distinto a hablar, mm, es como mucho más instantáneo en ese sentido, ¿no? Como menos reflexivo. mm, Pero, o sea, sí, sí, siempre fui como de, no sé si confrontacional, pero sí, sí, siempre he tratado de ser directo. sí. Bueno, no solo con la Y política, por lo que te conozco. no, no, y de hecho, bueno, igual en el departamento de música, no sí, fui como dirigente porque creamos como una coordinadora autónoma, no queríamos nada confederación, nos tomamos la reina alcalde, cortamos la reina alcalde, entonces igual hicimos cosas, o sea, y tratamos como de hacer talleres de formación política en el departamento de música, sí. Sí, pues Mm. siempre estuvo como esa posición de ya que hay que hacer algo o hay que decir algo. Sí, pero en ese sentido, por ejemplo, tú decís que las redes sociales ya dan para eso también, que es distinto hablar. Por ejemplo, para un simple mortal que no es, no sé, pues, José Manuel Viñuela, lo que uno dice no queda, lo que uno dice no queda registrado necesariamente. ¿Cachai? Pero tú Ujú. siempre, en las redes sociales, cualquiera puede sacar una prueba de que, no sé, ya en mi caso, Alonso Bardón dijo que le desea la muerte a tal político. ¿Cachai? Y eso queda. Y tú jamás has tenido como el reparo en decir eso, incluso siendo migrante. No, po, no, po, pero pero bueno, pues si me pasa algo pasará, po. Igual. O Sí. sea, después del primer día en Alemania, igual yo creo que ya, ¿Ah? después del primer día en Alemania, yo creo que ya qué puede pasar. Sí, pues además que, o sea, igual acá se respeta mucho más que allá, weón. Sí, hay como mayor tolerancia política acá. De hecho, Mm, es súper raro porque conocí un montón de músicos que son ultra fachos, po, pero así como, no sé, músicos clásicos, ya, que es como lo contrario que hay en Chile. sí. O sea, como que solo los comunistas van a la facultad de artes. Ah, sí. Acá no, po. Acá hay de todo. Hay de todo. Entonces, no sé, bueno, conozco un argentino que es fanático de Milei y estudia en la misma facultad que yo y hace la misma música que yo. Y yo, oye, pero tú sabes que te vaya a morir de hambre también. O sea, o sea, Milei no es músico, como, no sé, como es, no sé, como cosas así. Sí, pues, Pero todos se dan respeto, sí, eso es genial, po. ok. Eso es genial. Miren, ahora es una Pero sección súper.
Ah, Ujú. sigue, De todas sigue. formas, eso igual tiene que ver con lo que yo creo como músico, weón. De que yo creo que igual tocar una obra es una decisión política. Entonces, para mí todo es político. Si, no sé, si estoy en Instagram es porque también es una decisión política. Hablar contigo, que tú hagas un podcast es una decisión política también. Mm, Y que tu podcast sea sobre guitarra es una decisión política. O sobre música. sí, pues, Entonces, no sí, sé, igual. en la música igual trato de hacer eso, de escoger obras que tengan no un sentido político partidista, sino un sentido político. Ya toco esta obra porque, no sé, porque se toca de esta forma. Y es todo lo Mm, contrario que es lo que dice la tradición. mm, sí, pues. Bueno, alguna vez me dijiste eso, así como que, no me acuerdo tus palabras, pero era básicamente como, tener la voluntad de tomar una posición política respecto a las cosas. Ujú, Pero me había hecho comentarios respecto a tocar. Me acuerdo que no estábamos hablando de política en ese entonces. ujú. Pero bueno, te decía que la sección de ahora es súper corta y espontánea. No sé, bueno, esto es improvisación libre, pues ni mil veces más espontáneo que yo, pues, bueno, mil veces. Pero es una palabra, un concepto, necesito que me digas lo primero que se te viene a la cabeza. Peo. ¿Ya? No te he dicho nada, ojo. Ya, bajo cero. Bajo cero. Peo. No sé. Sale. ¿Ya? Estoy tratando de entrar en tu subconsciente, está interesante. La polifonía. Joscan. Ya, sí, vamos Sí, a po. entrar. Es que entré al subconsciente, o por lo menos entré hace 10 años. Mate, Ah, mate, po. Matecito. mate sí. Ya. Sí, po. Sin dempar. Sin dan rap. Pirata. Coquimbo. Charlie. Uy. Te juro que la primera que se me vino fue Badulaque, pero apareció un García, así. Pero Badulaque. No sé, debe Ay, ser por el guarén que tenía en el hombro, weón. Piazzolla. Uy. 100 años, pues. 100 años de Piazzolla. Eh, Esto es súper del inconsciente. Tangananica. Tangananá. Listo. Bueno, ahora pasa. Me dijiste lo primero que se te viniera. Mira, ahora pasamos a las preguntas que la gente quiere hacerte. ¿Ya? ¿Te ¿Hay alguna de hicieron estas personas? preguntas? Sí, po. Hay alguna persona que tú conoces y otras que no. ¿Ya? Por ejemplo, @PandaHgo, que es el Vicente estudiante, mi compañero, eh, te pregunta por consejos para iniciar en la guitarra. Mm, no sé, weón. No sé. Estudia. No sé. Pero, por ejemplo, No. No, no. eh, No. Yo creo que para empezar la guitarra, lo principal es como el amor al instrumento. Pero la guitarra es un instrumento súper traicionero, weón. Es como. De hecho, yo creo que los guitarristas somos de los buenos que más aman su instrumento. O quizás a los violinistas les pasa lo mismo, porque son instrumentos tan difíciles en el sentido de producir el sonido. Pues la guitarra es un instrumento, y siempre le digo a mi alumno, la guitarra es un instrumento súper lindo. Si tú lo ves, lo escuchas, y suena bacán. Y cuando uno escucha a un guitarrista increíble, como que hay fascinado, así como que, oh, la cagó. Pero cuando empezáis a tocar, la weá suena tan fea, weón. Así como que, es como, no. ¿Y por qué a él sí y a mí no? Entonces, yo creo que es
como si quería empezar con la guitarra, el amor por el instrumento, es como apreciar lo que es la guitarra, ¿sí? La variedad que hay y de repente que el camino que creías que ibas a tomar no es el que te conviene. O Mm, sea, que hay tantos caminos como guitarrista. sí, pues, Em, y de ahí paciencia nomás. Paciencia. sí. Como- Pero, Y bueno, y un buen profe. O sea, que eso es fundamental, weón. Un profe abierto o profesora. Bueno, profe termina en E, inclusive. Eh, no, pero me refiero, sí, pues alguien que te sepa guiar, como de encontrar qué es el camino que te conviene. mm, Pero más que nada es como ese amor por la guitarra de, ya, me lanzo. mm. Mira, ahora una persona que conoces. Ya. Arroba, guión bajo Felipe, guión bajo Rodríguez, guión bajo Barrera. Te pregunta, ¿cuándo hacemos otro estudio para Tiorba? Cuando quiera, vos, compadre. Está hablado. De hecho, eso ya está hablado. Ya. Ya, sí, sí. De hecho, voy a tocar la... Bueno, Felipe es compositor y el que compuso la obra para Tiorba y Electrónica. Y, y es la obra que grabé hace poco que quedó en video. Es una de las pocas obras Sí, pues. decentes que quedó en video decente. Y no, y fue increíble. Sé que es una obra muy bacán. Es que es muy bacán. Y a todo el mundo que se la muestra es como, oh, qué bacán la obra. Y es como, ¿y de quién es? Es de un chileno. Es como algo, como que descubriste un tesoro. Así, ¿y de dónde viene eso? No, de allá, de la concha de tu madre. Es como de tan lejos, como es tan irreal. Y la obra es como tan... como- es como un sueño, así, la obra. Es bacán. Es bacán. Y la, Ah, y- y la disfruto tanto. no, Y de bueno, hecho la voy a tocar para mis dos exámenes. La voy a tocar en Berna para el recital de música pura contemporánea y acá en música antigua. De hecho le pregunté a mi profe y me dijo, sí, dale. Sí. entrete. Entonces voy a tocar pura música barroca y después me voy a saltar como 300 años a llegar a la obra de Felipe. Y la idea es eso, pues, es abrir ese repertorio. Y de hecho ese es mi proyecto a futuro, como de abrir el repertorio para instrumentos antiguos. Ah, ya. Y Felipe, Que no quede como en historia pasada nomás. sí, pues de hacer vivo los instrumentos. Mm. Igual es bacán la música para ti, Orba. Es bacán. Eran como puros rockstar, así. Entonces te voy a pasar de barroco, como cuatro pandemias y esta, y vaya a instalar el. Sí, pues, música pre-quinta pandemia. Sí, pues, como para las Torres Ya, Gemelas. Sí. Post qué Torres buena. Gemelas. Póster que mira. Sí. Mira, otro estudiante también de la ULS, te voy a pedir ahora, Camilo, que te cambie el nombre de Instagram porque es muy difícil. Arroba Tostaki-N te pregunta, qué tanto influyen aún los grandes compositores de la historia en la creación musical contemporánea? Son fundamentales. Eh, Todos estudian de los grandes compositores. Y de hecho, incluso eh, bandas de rock, todos, sí, todos. Esa es como la base de la música, bueno, de la música occidental, obviamente. Em, pero son fundamentales porque fue gente que en su momento se atrevió a hacer cosas. Se atrevió como a innovar, pero no en el sentido como de emprender, sino de probar otras cosas. Así como que, ya, y mire, si hago esto, Sí, como de tener esa imaginación de, pero como decía Beethoven, que su música era para el futuro, así.
sea, Sí. como que ya esa idea en su cabeza diciéndose, ah, no van a entender nada si no es para ustedes, es para los que vienen después. ¿Cachai? Como que Sí. esa visión ha marcado bueno, a los verdaderos compositores. Pues, sí. Hay un montón de gente que se hace llamar compositores o músicos también. Sí, pues. O el mismo, bueno, Josquin obviamente. Josquin es uno de los grandes. Y de hecho Narváez era uno de los grandes admiradores de Josquin. Sí, pues. Narváez en sus libros del Delfín son transcripciones de Narváez. Mm, Es como el cancionero de Narváez de Josquin. Así. sí, pues. Pero sí, porque era para Vihuela. Mm. Por las Em, adaptaciones de Narváez. sí, pues, sí, pues. Mira, otro, otro personaje que necesita cambiarse el nombre de su Instagram. También de la. O no, creo que ya no. Creo que va al concierto y chao. El Héctor Contreras, que lo vamos a decir @H. E, 3 _ listo. Te pregunto por los pros y los contras de estudiar en el extranjero. Los pros es que creces como persona, weón. Te ayuda, te abre el mundo. Y Mm, igual esa es como la gran discusión que tenemos como entre la gente que está acá, pues, como los migrantes, entre comillas. Porque hay, bueno, siempre lo pongo entre comillas porque nuestra migración igual es como súper suave. sí, pues es Pues hay distinto. gente que llega, que arranca. O sea, nosotros no Sí, arrancamos. pues, A es eso como voy. 100% voluntario. Sí, sí. Y tenéis papeles, no sé. Como que siempre te las arregláis. No, pero hay gente que siempre está mirando arriba al hombro. No Mm, sé. Es otro tema. Por eso digo que es como migración entre comillas. Pero igual eres migrante porque no eres de acá. mm, Em, sí, yo creo que eso es fundamental. O sea, que te ayuda a crecer como persona, bueno. Yo no, o sea, yo no, bueno, igual yo he vivido un montón de cosas acá, pues sí. Pero, o sea, los pros, el gran pro de estudiar afuera es que sales. mm, Para mí eso. Y de ahí vienen todo lo que acarrea ese hecho de salir. Aunque sea un ya, año, aunque sean 6 meses, aunque sea para estudiar lo que sea. Pero el estudiar es como el medio para salir. Da igual, da igual. De mm, repente saliste a estudiar, no sé, cocina, pero eres músico. Y escuchaste algo, y eso, de repente podrías hacer eso en la guitarra. Y te cambió tu forma de tocar. Pero mm, no es por el hecho que estudiaste cocina, sino por el hecho que saliste. mm. Y el gran contra es que echas de menos. Eso es como lo que más pesa. Sí, pues. Ahí ya depende de cada uno. Yo echo de menos el mar. Sí, porque ya, yo creo que tuviera ya acceso a más no te vaya a meter. Sí, sí, no, pero además que Estrasburgo es la ciudad más lejos del mar en Francia. Es como, ¿ya cuál es el punto más lejano del mar? Estrasburgo. Ahí me voy, weón. De verdad. Sí. Pero, no, pero es eso. Y se siente, tú lo sentís cuando salí a la calle. Yo creo que Sí, es pues. eso lo más, el mayor contra. Mm. Porque igual te hace dudar en ciertos momentos si quedarte, o sea, si seguir o volverte. O volverte, sí. Mira, otro guitarrista igual pregunta, que es más fácil, pues @Basti.inostroza, o sea, el Bastián, Ujú. eh, que hace poco dio su concierto de título, se ve súper bueno. Eh, Está muy bueno. Está un muy bueno. repertorio está muy bueno, está muy bien tocado. Él pregunta por algún consejo para quienes terminaron el pregrado y tomando un abrazo.
Pues ya lo terminó. No, pero algún consejo para los que terminaron. ¿Qué hacer después? Irse, salir, salir, nada más que eso, salir. A donde sea, a donde sea, a donde sea. Inscríbanse en el Estado Islámico, no sé, pero salgan. Sí. No, no, pero de verdad, salir te abre, te ayuda un montón. Te ayuda un montón. Es que el, o sea, lo que yo sentía cuando estaba allá, que Chile igual es como una isla, weón. Mm, Ahora un poco menos, porque hay más vuelos, mm, pero igual Chile está como aislado. sí. O sea, ¿tú tenés compañeros extranjeros? No, pues, ni uno. No, pues. ¿Y cuántos guitarristas extranjeros estudian en Chile? No sé, yo creo que ni uno. Por lo menos en La Ya. Serena ni uno. Y no sé si en Santiago hay alguno estudiando magíster, no sé. No sé, pues no sé, es como súper raro. Mm, Bueno, son diversos factores, obviamente, pero igual Chile tiene la cordillera, es caro ir, es súper caro ir a Chile. también, sí. Pero eso solamente a los europeos y los gringos. Para turistear, pues sí es súper caro. Po. Sí es caro. Yo ni siquiera voy porque lo encuentro carísimo. Eh, Bueno, entonces, sí. bueno, ahora ha cambiado un montón la situación en Chile. Hay muchos más extranjeros. Más Sí. que cuando yo me vine, sinceramente. Muchos más, muchos más. Y de hecho, cuando estudiaba allá. Em, pero es salir, tener como esa iniciativa de salir. De no quedarse Mm, encerrado y de buscar la forma. Sí, hay un montón de maneras ahora para viajar. Bueno, en este momento no, po, con el COVID no, no, no es difícil. pero igual, ¿sabes qué? Yo he sabido de gente que ha salido igual. O sea, de que se puede, se puede. Es un poco más difícil nomás. Sí. Pero ya con la palabra clave cagó esta entrevista. O sea, que va a durar 2 segundos en YouTube y medio en Spotify. Le voy a poner ¿Por un pito qué? a... Porque uno dice COVID y no importa lo que digas. Te llega un strike, un montón de cosas. Ah, bueno, por el bicho. Por el SARS, no sé qué, punto. No, por el... Sí, Por el pero... invento del gobierno. Ya, Sí. listo. Eh, Ah, no mira, sabía, no sabía. Me habréis dicho antes, pero no lo habría dicho. no da lo mismo. Yo no monetizo nada ni pienso monetizar nada. Así que no deberían reclamarme tampoco. Está claro YouTube. Entonces, mira, yo todas las preguntas las anoto en un papel porque sí, porque mi información es súper arcaica. Tú sabrás quiénes me enseñan, ¿no es cierto? Ujú. Todo súper análogo, pero hay una pregunta demasiado larga que no puedo escribir, que es de la Monse. ¿Ya? Y tiene que ver un poco con lo que te pregunté respecto de expresar la posición política. ¿Ya? La ONCE formuló la pregunta así, que la carrera musical nos fija un camino muy ligado a la academia y por tanto también ligado a los valores y expectativas que representa. Ejemplo, la gente aprende esta carrera para hacer clases, etcétera, y es como lucrativo, entre comillas. ¿Qué posibilidades ves al respecto de esta situación? Si replantear el modelo institucional de la academia, desentenderse de ella y plantear otros caminos, por decir algunos. Ujú. ¿Qué le puedes responder a la Monse? Mm, a ver, nunca he entendido por qué hay que reformar la academia. De Ya. hecho, el sentido de la academia es ser academicista. Ese es como su objetivo. Es como pedirle a un parlamentario no ser parlamentario. Como, es como hay una contradicción ahí en sí. O sea, la Ya. academia obviamente
va a difundir sus valores. La academia es como la iglesia, al igual que el Estado, como una iglesia. O sea, y de hecho es algo que acá en Francia se nota mucho, que el Ah, Estado es sí. laico, pero la religión es el Estado. O sea, tú adoras al Estado. Mm. O sea, no está Dios, está el Estado francés. Y, y de verdad, de hecho, los niños pertenecen al Estado francés. A ese Mm. nivel. Por eso, por eso te digo, o sea, la academia viene de esa tradición de la ilustración Mm. después post-revolución francesa, como los conservatorios. De hecho, ¿por qué hay que reformar el conservatorio? O sea, como, sí, somos conservadores reformistas. Ah, vale. Es como el rechazo para reformar. Es como, Ya, ya, ahí entiendo. lo dejo. ¿Cachai? Es Ya, como, sí. a eso voy, pues sí, es una institución. Obviamente que hay que hacer cambio y todo, pero ya, pero los cambios después se van a volver clásicos y van a ser Mm. parte de la academia. ¿No? Pero en ese sentido, por ejemplo, ¿tú no te sientes academicista? Tú mismo, como ser, como ciudadano, no como guitarrista. Quizás sí, po, porque me formé en la academia y me sigo formando en la academia. A pesar de que siempre he sentido que mi escuela es bastante libre y que me da esa posibilidad de hacer lo que yo quiera. Ujú. Pero, pero igual hay una formalidad detrás, po. O sea, yo igual tengo que hacer un concierto para terminar mi diploma, para Mm. obtener el diploma. A eso voy. O Ya. sea, como que igual siempre está restringido a algo, Mm. que es parte de la característica de la academia. Sin embargo, uno, y eso es sumamente individual, es personal, de decidir qué es lo que haces con eso. O sea, es como decir la libertad de cátedra. Eso es un aspecto muy académico, muy de la academia, del conservatorio, Ujú. pero esto es espacio de libertad, Mm. de poder enseñar como tú quieras y lo que tú quieras. Que es el verdadero sentido de la libertad de enseñanza, no lo que se dice allá. De escoger dónde metía a tus hijos. Pero Sí, sí. sí, pero bueno. Pero Oye, o sea, la sí, academia dentro de todo no, ha sido una institución que nos ha permitido como encontrarnos. mm, Porque a pesar de que tenga un peso histórico, es un espacio. mm, Y, y ahí es donde uno se encuentra. Y ahí es donde uno conoce gente, ahí es donde empieza a hacer como relaciones y a tener ideas. O sea, la academia no mm, es solamente lo que aprendes, sino también es lo que desarrollas ahí. mm, Ahora depende de ti cómo lo aproveches. sí, Si vas a estar sectario con la academia, no, no sé, es tu camino. bueno, súper. Oye, bueno, con esta súper tesis, pregunta de la 11. El rechazo para reformar. eh, Sí, porque eh, la culpa de los Naruto. la culpa de los Naruto, todo el rato, todo el rato. Voy a ver si puedo cerrar esto con algún opening de Naruto, con el Corcha cantando, puede ser. Eh, Oye, oye, eso, nada, hablando de Naruto, yo tengo una alumna que le tuve que hacer un arreglo a Naruto y le conté pues, de la Pamela Giles. Y no lo creía. No lo creía. Le dije, sí, una diputada así. Corrió pero como Naruto. una alumna de allá. Sí, pues. Sí, pues. Además que la niña es turca. Es como una agua súper rara, sí, súper rara. Porque los papás no hablan francés, pues, pero ella sí habla francés, pues. Entonces cuando hablo con ellos,
Ella le traduce. Ah, ya. Sí, pues, pero a ella le gusta el anime, como, no sé. Pero la mamá está toda tapada. Y le Pero comentaba, en el arreglo pusiste abajo para, no sé cómo se llama la columna, para ella y Pamela Giles o no. no, no, después le conté, pues, después le conté. Ah, ya. Súper. No, te iba a dar las gracias, Seba, por aceptar la entrevista luego de haberla pateado tanto. Del hecho que se podía, que no se Como que, podía. nada que ver, Sí, no, yo nada la que pateé, ver. o Yo te voy sea, a bañar, yo te voy a bañar en Spotify, weón, por ¿no? mentiroso. Pero si yo la pateé, no tú. Estoy diciendo así como que no, ahora sí que sí, ahora sí No, que sí. Pero, pero gracias por aceptar y por ser tan real al fin y al cabo. Si usted es la gracia de este podcast. Como mostrar verdades de lo que representa ser músico, sobre todo de cuerda pulsada. Y ya lo dejaste en claro con tu mayor éxito, el de un concierto post-órgano. Sí, pues está el ah, sí. órgano y está el chilenito chico tocando la guitarrita Sí, chiquitita. po. De hecho, Sí, de hecho del tipo era muy francés y no lo creía que la guitarra había sacado mejor nota que él, así como, así sí. como, no, no, pero, no, no, o sea, Pero a lo que voy es no, que igual la cuerda pulsada como que se enmarca en un paradigma. Que lo queramos, aunque todos sean músicos, es distinto al resto de los músicos. Por ahora. sí, sí, es que nosotros tenemos ese problema, pues, de que siempre hemos sido mirados menos Sí, como instrumento. sí. Y bueno, eso. Ahora darte un espacio a ti si queréis mandarme algún saludo, si queréis. No sé si vaya a dar conciertos online, si te tinca el concierto online, pero podéis pasar el dato, cualquier cosa. No, no, saludo a nadie. Si nadie se acuerda de mí, pues, no, no, saluda a los que no se acuerdan de mí. No, 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 oye, tiene que salir algo en que nos funen para acá, pues. No sé, pues. Es que la época de la funa. No, Que no, no, lo, no, realmente agradecerte por la invitación y, y qué genial que lo hayas podido retomar. sí, Porque están súper buenos los capítulos. Yo escuché los primeros, no escuché el último, pero em, no conocía al guitarrista que habías entrevistado y ahora lo empecé a seguir, empecé a escuchar lo que estaba haciendo y es bacán. Y eso lo encuentro genial. mm, Que, que le abras espacio a otras personas. Eso es genial. Como el podcast. bueno. Y y realmente felicitarte por eso y motivarte a mantenerlo. Sí, bueno, la otra semana, después de que lo edite, no de esto, viene el siguiente capítulo. Y eso, o sea, Y bueno, y saludar a toda la gente que está donde sea. a todas las A personas que todos. decidieron preguntarte No, y no un solamente a montón de ellos, cosas. sino a la gente que escucha tu podcast. en- que se cuiden harto nomás. Sí, bueno. Eso, este fue el quinto capítulo de Pulsaciones. Ojalá lo hayan disfrutado. Y nos vemos la próxima semana o la subsiguiente. Ojalá la próxima. Ténganme paciencia.